En la Edad Media, entre cruces y coronas, había hombres que no necesitaban trono, solo una espada y un ejército para entrar en la eternidad. Bienvenidos, apasionados de la historia militar. Hoy nos adentramos en un viaje por la Edad Media, un periodo que fue mucho más que castillos y cruzadas. Fue un vasto campo de estrategias, batallas y líderes cuyo eco resuena hasta nuestros días. Imagínense estar en esos campos de batalla, sintiendo el rugir de los ejércitos y la tensión en el aire. En este video vamos a descubrir a 8 generales medievales que no solo fueron comandantes, sino leyendas vivientes. Hombres que a través de sus victorias y su genio estratégico cambiaron el curso de la historia y dejaron una marca indeleble en la cultura, la geopolítica y el imaginario popular. Desde el poderoso golpe del hacha de Carlos Martel hasta la brillantez estratégica de Saladino, sin olvidar a figuras icónicas como Ricardo Corazón de León, el Cid y Jan Žižka. Cada uno de estos líderes no solo ganó batallas, sino que forjó mitos que perduran hasta hoy. Entenderás por qué estos enfrentamientos cambiaron todo y por qué estos generales siguen siendo estudiados y admirados siglos después. Si eres fanático de la historia, la estrategia militar y los logros épicos, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita, porque ahora la leyenda va a marchar frente a tus ojos. Prepárate para sumergirte en un mundo de espadas y estrategias, donde la historia cobra vida y las leyendas se forjan en el campo de batalla. ¡Vamos a ello! Carlos Martel, el martillo de Occidente. En el amanecer del siglo VIII, Europa enfrentaba una amenaza que podría haber cambiado el curso de la historia para siempre. Las fuerzas islámicas, tras conquistar vastas regiones del sur del continente, dirigían su mirada hacia el corazón de Europa. Fue en este contexto que Carlos Martel, un líder cuyo nombre resonaría a través de los siglos, se levantó para enfrentar el desafío en la icónica batalla de Poitiers. El 25 de octubre del año 732, el destino de Europa pendía de un hilo. Martel, conocido como el Martillo, implementó una estrategia defensiva magistral, posicionando a sus tropas en el terreno elevado para maximizar su ventaja contra la caballería islámica. Con un ejército compuesto principalmente por infantería, Martel entendió que la clave para la victoria radicaba en la resistencia y la disciplina de sus hombres. La batalla fue una serie de enfrentamientos brutales, con los guerreros francos manteniendo sus posiciones frente a las repetidas cargas de los invasores. La habilidad de Martel para movilizar rápidamente a sus fuerzas y su capacidad para anticipar los movimientos del enemigo fueron cruciales para mantener la línea. A medida que el día avanzaba, la marea comenzó a cambiar. Las fuerzas islámicas, incapaces de romper la formación franca, empezaron a retirarse, dejando atrás un legado de ruina y derrota. La victoria en Poitiers no solo detuvo el avance islámico, sino que también consolidó la influencia de Martel en Europa occidental. Aunque nunca se coronó rey, sus acciones sentaron las bases para el surgimiento de la dinastía carolingia, que dominaría Europa por generaciones. Carlos Martel, con su martillo de guerra, no solo defendió su tierra, esculpió el destino de un continente. Si Martel martilló el destino de Europa, el próximo forjó la propia fe con hierro y fuego. Godofredo de Bouillon, el defensor de Jerusalén. En el año 1999, las puertas de Jerusalén se abrieron al incesante avance de los cruzados, liderados por un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos, Godofredo de Bouillon. Este noble franco, impulsado por un fervor religioso inquebrantable y una habilidad militar que pocos podían igualar, se erigió como la figura central de la primera cruzada. La conquista de Jerusalén no fue simplemente una victoria militar, fue una epopeya de fe y determinación.
A medida que las tropas cruzadas, agotadas pero decididas, se aproximaban a la ciudad sagrada, Godofredo demostró ser un líder sagaz. Conocía bien el terreno y utilizó su conocimiento estratégico para dirigir a sus hombres con precisión milimétrica. Los cruzados estaban rodeados de incertidumbre y peligro, pero bajo la dirección de Godofredo, se convirtieron en una fuerza imparable. La caída de Jerusalén fue rápida y contundente, un testimonio del ingenio y la destreza militar de su líder. Sin embargo, la verdadera grandeza de Godofredo se reveló una vez que la ciudad estuvo bajo su control. En lugar de coronarse rey, un título que muchos buscarían ansiosamente, él eligió ser conocido como el protector del Santo Sepulcro. Esta decisión no solo reflejaba su humildad, sino también su profundo compromiso con la causa espiritual de la cruzada. Godofredo entendió que su misión iba más allá del poder terrenal. Estaba destinada a proteger un símbolo de fe para los cristianos de todo el mundo. La leyenda de Godofredo de Boulogne sigue viva, recordándonos que la combinación de convicción religiosa y habilidad militar puede cambiar el curso de la historia. Y donde él conquistó, el Cid libertó, con honor y espada en igual medida. El Cid, el caballero de dos mundos. Rodrigo Díaz de Vivar, conocido por todos como el Cid Campeador, es una figura legendaria de la Reconquista española. Nacido en el siglo XI, este caballero se convirtió en un símbolo de valor y destreza militar, destacándose en una época de constantes conflictos entre cristianos y musulmanes en la península ibérica. Lo que hace a el Cid verdaderamente notable es su habilidad para navegar entre estos dos mundos, sirviendo tanto a reyes cristianos como a gobernantes musulmanes, lo que le otorgó una perspectiva única en un tiempo de intensa división religiosa y cultural. El Cid se forjó una reputación como un guerrero formidable y un líder astuto. En medio de las intrincadas alianzas y traiciones de su época, demostró ser un maestro de la táctica y la diplomacia. Al servicio del rey Sancho II de Castilla, mostró su capacidad en la batalla de Graus, donde sus habilidades militares comenzaron a destacar. Sin embargo, no se limitó a luchar exclusivamente por los cristianos. También se alió con los reinos musulmanes cuando la situación lo requería, como lo hizo con el rey Taifa de Zaragoza. Esta dualidad no solo le permitió sobrevivir en un entorno hostil, sino también prosperar, convirtiéndose en un líder respetado por ambos bandos. El legado de el Cid trasciende sus victorias en el campo de batalla. Su figura se convirtió en un emblema de la caballería medieval, un modelo de honor y lealtad. Las historias de sus hazañas fueron inmortalizadas en el Cantar de Mio Cid, una epopeya que resalta su nobleza y su inquebrantable espíritu de lucha. A través de los siglos, el Cid ha sido recordado no solo como un combatiente excepcional, sino como un puente entre culturas, un hombre que supo encontrar honor y gloria en un mundo dividido. Pero si el Cid fue el héroe del sur, Ricardo fue el león que rugió en el corazón de las cruzadas. Ricardo Corazón de León, el cruzado inmortal. En los albores del siglo XII, cuando la Tercera Cruzada desató una tormenta de acero y fe, emergió un líder cuya leyenda resonaría a través de los siglos. Ricardo Corazón de León, el imponente rey de Inglaterra. Este monarca no solo comandó a sus tropas con valentía, sino que también se enfrentó cara a cara con uno de los más formidables estrategas de su tiempo, Saladino. La historia nos lleva a las ardientes arenas de Tierra Santa, donde el rugido de Ricardo resonaba como un trueno entre los cruzados. Su coraje en el campo de batalla era legendario, y con su carisma indomable, inspiraba a sus hombres a luchar más allá de sus límites. No era solamente un rey, sino un guerrero que lideraba desde el frente, un león entre hombres. Sus tácticas eran audaces, a menudo sorprendiendo a amigos y enemigos por igual.
Ricardo era conocido por su capacidad de tomar decisiones arriesgadas que, aunque a veces criticadas, frecuentemente resultaban en victorias cruciales. Uno de los momentos más memorables de su campaña fue el enfrentamiento en Arsuf, donde Ricardo demostró su genio militar. Con sus fuerzas en peligro de ser rodeadas, ejecutó un contraataque que desbarató a las fuerzas de Saladino, mostrando que su apodo de Corazón de León era más que merecido. Este episodio no solo consolidó su reputación, sino que también dejó una marca indeleble en la historia de las cruzadas. Sin embargo, aunque Ricardo era un león en la batalla, Saladino era el sol que iluminaba el horizonte, calmo y brillante. Su paciencia y sabiduría eran igual de legendarias, lo que hacía de sus encuentros una danza épica de táctica y honor. Y así, mientras las espadas chocaban y las leyendas se forjaban, el mundo observaba a estos dos titanes del medievo. Saladino, el señor de la misericordia y de la guerra. En el corazón del Oriente Medio, en un tiempo donde la espada dictaba el destino de los hombres, un líder se alzó para unificar a los pueblos bajo una sola bandera. Su nombre era Saladino, y su legado no solo conquistó tierras, sino que también capturó el respeto de amigos y enemigos por igual. En 1187, Saladino logró lo que parecía imposible: la reconquista de Jerusalén. No fue solo una victoria militar, sino el resultado de una serie de decisiones estratégicas y diplomáticas que demostraron su genio. Saladino entendía que la verdadera fuerza no radicaba únicamente en el número de hombres o en el filo de las espadas, sino en la unidad y el propósito común. A través de su carisma y visión, logró unificar el fragmentado mundo islámico, consolidando su poder y preparando el camino para la reconquista. La batalla de Hattin fue el preludio de su entrada a Jerusalén. Allí, con astucia, lideró a sus tropas para rodear y debilitar a las fuerzas cruzadas, utilizando el terreno y el clima a su favor. Pero lo que realmente inmortalizó a Saladino no fue solo su destreza en el campo de batalla, sino su comportamiento después de la victoria. Al contrario de lo que era común en la época, Saladino mostró misericordia hacia los habitantes de Jerusalén, permitiéndoles salir con sus vidas y pertenencias. Esta decisión resonó en el mundo cristiano, ganándole admiradores incluso entre sus enemigos, quienes lo describieron como un símbolo de honor y nobleza. La historia de Saladino nos enseña que el liderazgo verdadero trasciende la guerra y se refleja en los actos de humanidad. Su legado perdura no solo como un conquistador, sino como un símbolo de la unión y la paz. Desde los desiertos del oriente hasta las frondosas florestas del norte, surge un nombre que pocos osaron enfrentar: Subedey. Subedey, el genio estratégico de los mongoles. En la vasta y despiadada extensión de las estepas mongolas, emergió un estratega cuyo nombre resonaría a través de los siglos: Subedey. Este brillante general, bajo el mando del formidable Genghis Khan, se consolidó como uno de los más grandes comandantes de la historia. Su genio radicaba no solo en su habilidad para liderar ejércitos, sino en su capacidad para orquestar campañas simultáneas en varios continentes, una hazaña que pocos han logrado igualar. Subedey no veía fronteras, solo oportunidades. Fue pionero en el uso innovador de la movilidad y la inteligencia militar, elementos que se convirtieron en el sello distintivo de las conquistas mongolas. Con una rapidez que desconcertaba a sus enemigos, sus tropas podían cubrir inmensas distancias en tiempo récord, apareciendo en lugares inesperados y tomando a todos por sorpresa. Su habilidad para coordinar movimientos en tierras tan distantes como Europa y China al mismo tiempo es un testimonio de su visión estratégica sin precedentes. En una de sus campañas más legendarias, Subedey lideró un ejército de alrededor de 30.000 jinetes en una serie de batallas que desafiaron las expectativas del mundo.
La batalla del río Kalka en 1223 es un ejemplo emblemático de su maestría. Aquí, las fuerzas mongolas fingieron una retirada solo para atraer a los rusos y cumanos a una trampa devastadora. La victoria no solo fue aplastante, sino que demostró la eficacia de la astucia y la velocidad como armas de guerra. Subedei transformó la guerra en un arte, donde la estrategia superaba la mera fuerza bruta. Su legado perdura, recordándonos que la inteligencia y la innovación pueden cambiar el curso de la historia. Y si los mongoles dominaron con movilidad, Jan Žižka demostró que la fe y la pólvora podían vencer hasta imperios. Jan Žižka, el invencible de Bohemia. En el corazón de la Europa medieval, un hombre se alzó como una leyenda viviente. Jan Žižka, el invencible de Bohemia, líder de la revolta husita. Žižka no solo fue un guerrero formidable, sino también un genio táctico que cambiaría la guerra para siempre. Imagina un campo de batalla lleno de caos y confusión, donde las fuerzas tradicionales chocan brutalmente. En medio de esta tormenta de acero y fuego, Žižka introduce una innovación que alteraría el curso de las batallas: los carros de guerra. Estos ingeniosos vehículos, una especie de fortaleza móvil, se convertirían en los precursores de los blindados modernos. Con ellos, Žižka podía desplegar sus tropas de manera estratégica, protegiéndolas mientras lanzaban ataques devastadores contra el enemigo. A pesar de ser superado en número y recursos, Žižka nunca conoció la derrota. Lo más asombroso es que su astucia y valentía no flaquearon ni siquiera cuando perdió la vista. Guiado por su instinto y un conocimiento profundo del terreno, continuó liderando a sus hombres hacia la victoria tras victoria. Su capacidad para adaptarse y superar las adversidades lo consolidó como un comandante invencible. El impacto de sus tácticas trascendió su tiempo, inspirando a generaciones futuras de estrategas militares. Jan Žižka no solo defendió la causa husita, redefinió lo que significaba ser un líder en el campo de batalla. Pero toda tormenta necesita de un trueno final, y nadie resonó con tanta fuerza como Skanderbeg. La historia de Žižka es un recordatorio de la capacidad humana para enfrentar lo imposible, dejando un legado que sigue siendo estudiado y admirado hasta el día de hoy. Skanderbeg, el dragón de los Balcanes. En el siglo XV, en el corazón de los Balcanes, un guerrero se alzaba contra el imponente imperio otomano. Su nombre, Skanderbeg, conocido como el dragón de los Balcanes. Liderando a los albaneses, Skanderbeg se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía frente al imperio más temido de la época. Skanderbeg, con su destreza militar y un conocimiento inigualable del terreno montañoso, empleó tácticas de guerrilla que desconcertaron y frustraron a las fuerzas otomanas. Sus soldados, familiarizados con cada rincón de las montañas albanesas, se movían con agilidad y precisión, emboscando a las tropas enemigas y desapareciendo antes de que pudieran reaccionar. Era una guerra de desgaste, donde cada victoria albanesa debilitaba la moral y el poderío otomano. Esta estrategia no solo consistía en ataques relámpago, sino en una defensa férrea de su tierra natal. Skanderbeg sabía que su ventaja radicaba en el terreno y en el espíritu indomable de sus hombres. Así, logró mantener a raya al imperio durante más de 2 décadas, convirtiéndose en una leyenda viviente. Las historias de su valor y astucia se propagaron más allá de las fronteras de Albania, inspirando a otros pueblos a resistir. Cada batalla liderada por Skanderbeg no solo fue una victoria táctica, sino un golpe al orgullo otomano. Su nombre resonó como un faro de esperanza para aquellos que soñaban con la libertad. A pesar de las abrumadoras probabilidades, el dragón de los Balcanes demostró que un líder decidido y un pueblo unido podían desafiar incluso al más poderoso de los imperios. Cuando la lanza de Skanderbeg cayó,
No fue el fin, fue la leyenda que comenzó. ¿Cuál es el mayor? Cuando hablamos de los grandes generales de la Edad Media, no solo hablamos de sus victorias en el campo de batalla, sino también de cómo sus decisiones y estrategias resuenan a través del tiempo. Cada uno de estos líderes militares dejó una marca indeleble en la historia. Y hoy nos preguntamos, ¿quién fue el más grande? Comencemos con la innovación táctica, ese arte de cambiar el curso de una batalla con astucia y creatividad. Jan Žižka, un líder checo, demostró que no siempre se necesita un ejército numeroso para vencer. Bajo su mando, el uso estratégico de carros de guerra y la formación de sus tropas revolucionaron la guerra medieval. Subedei, el brillante general mongol, llevó la guerra de movimiento a su máxima expresión, conquistando vastos territorios desde Asia hasta Europa. Y Skanderbeg, el héroe albanés, desafió al Imperio Otomano con tácticas de guerrilla que mantuvieron a raya a un enemigo mucho más grande. Pasemos ahora al número e impacto de las victorias. Carlos Martel, conocido como el Martillo, detuvo el avance islámico en Europa durante la batalla de Poitiers en el año 732. Esta victoria no solo protegió a Europa del Islam, sino que también cimentó su legado como defensor de la cristiandad. Saladino, el sultán kurdo, no solo recuperó Jerusalén durante las cruzadas, sino que también fue admirado por su caballerosidad y liderazgo. En tanto, Ricardo Corazón de León, el rey inglés, se destacó por su valentía y habilidades militares durante la Tercera Cruzada, convirtiéndose en una leyenda de la caballería. En el ámbito del legado cultural y simbólico, el Cid, el legendario caballero español, encarna el ideal del caballero cristiano, uniendo el mito y la realidad en una figura que continúa inspirando a generaciones. Godofredo de Bouillon, líder de la Primera Cruzada, se convirtió en el primer gobernante del Reino de Jerusalén, y su figura sigue siendo un símbolo de la lucha por la fe. Reflexionemos sobre sus legados. Martel sostuvo el avance. Saladino reconstruyó un mundo. Subedei reinventó el campo de batalla. Y Žižka mostró que a veces la fe puede ver más lejos que los ojos. Cada uno de estos hombres, desde diferentes contextos y con diferentes visiones, se alzó como un ícono del poder militar y la liderazgo en su tiempo. Martel defendió Europa desde las sombras de un imperio que apenas comenzaba a formarse, mientras Saladino, con su generosidad y sabiduría, unió a los pueblos bajo una bandera de respeto mutuo. Subedei, con su genio estratégico, cambió la forma en que se libraban las guerras, y Žižka, con su fe inquebrantable, demostró que la innovación podría superar la desventaja numérica. No podemos medir la grandeza de estos generales solo por sus victorias en el campo de batalla. Sus verdaderas conquistas están en la forma en que cambiaron la historia, en cómo sus nombres se convirtieron en sinónimo de valentía, ingenio y liderazgo. Al final, el título de El Mayor puede no pertenecer a uno solo, sino a la suma de sus legados que perduran hasta nuestros días. Entre tantos nombres legendarios, el que más me impresiona es Jan Žižka. Imaginen esto: liderar ejércitos ya es una tarea formidable, pero hacerlo sin poder ver, y aún así, salir invicto, es algo que trasciende la genialidad. Es una visión más allá de la visión. Žižka nos muestra que la verdadera fuerza no siempre reside en lo que podemos ver, sino en lo que podemos imaginar y liderar con el corazón y la mente. ¿Y para ti? ¿Cuál de estos generales merece entrar en la eternidad como el más grande de la Edad Media? ¿O será que dejamos algún nombre legendario fuera? Comenta aquí abajo, que quiero saber tu opinión. Si disfrutaste del video, suscríbete al canal, dale like y compártelo con tus aliados de campaña. Y no te desconectes, porque en tu pantalla están apareciendo otras batallas que debes ver.
La próxima leyenda ya está marchando. Nos vemos pronto.